Muy buenas noches, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Ania Gastelum y te doy la bienvenida a mi muro, te doy la bienvenida a mi canal del YouTube, espero que te encuentres muy bien. ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo están? ¿Cómo va la situación? Todos preparándonos para un año nuevo. Espero que se encuentren muy bien, vamos a esperar que cada uno de ustedes entre. Antes de que comencemos, les recomiendo este libro. Se lo digo para que se salga de la religión y la ignorancia, de que deje usted de estar repitiendo cosas que no sabe. En esta noche voy a hablar algo que va a demorar tiempo, así que le recomiendo que si me va a escuchar, que se aparte por ahí y que agarre papel y lápiz para apuntar, porque esta noche va a ser una noche en la cual vamos a hablar cosas que van a desafiar su intelecto. Usted sabe, han habido varias personas aquí que me han mandado correos electrónicos privados de una manera muy grosera, diciéndome que para qué diablos estoy yo con mi batalla de mi familia, que los trapos se lavan en casa, y ni siquiera saben la situación mía para estar juzgándome así. Entonces, cuando saco material inteligente, cuando saco material de estudio, dicen que pues no vale absolutamente nada debido al odio que le tengo a mis padres. Es lo que dicen. No entienden en realidad de qué se trata en mi especialidad. Aparte del problema que tengo con mi familia, que en realidad lo estoy dejando atrás, ojalá que el 2018 se quede con esa bronca y ya no quiero pelear a mis hijos más, es una situación ridícula, da una vergüenza. Yo ya había descubierto situaciones extrañas en cuanto a la Biblia que me han hecho cuestionar absolutamente todo lo que uno le enseñan desde la niñez, ¿verdad? Quiero darle, antes de comenzar el programa, quiero darle la bienvenida a todos ustedes, mis amigos, los amo, los quiero. Miguel Reyes, muy buenas noches. Sebastián Cheo, muy buenas noches. También Yolitzli, muy buenas noches. Giselle, muy buenas noches. Héctor Hernández, Francisco Pablo, Alex Acosta, José Luis Herrera, Nancy Seda, Juan Ríos, muy buenas noches, loco. También quiero darle la bienvenida a Gabe Sandoval, a mi amado Jorge Luis Soto. Te quiero mucho, brother, quiero mucho a Marlene, los quiero. Allá en Sinaloa envío un caluroso abrazo. Los quiero, los amo. También quiero mandarle saludos a Isis Rodríguez, a Rolando Pero. Muy buenas noches, Rolandito, ¿cómo estás? María de Luz Martínez, Ivette de Lourdes, Alejandro, muy buenas noches. Mi amado Leo, que te quiero un montón, bandido. Tú eres el que me fuerzas a mí a leer, a leer, a leer, a leer. Muy bueno. Carlos Silva, muy buenas noches. Armando Texidor, muy buenas noches. Saludos, amigo, te quiero mucho. Mar Castillo, Micaela Martínez. Micaela, eres una persona muy especial, no te creas, yo estoy siguiendo todo lo que tú lees y me apoyas. Te quiero agradecer que eres un ser humano magnífico. También a Sergio Alanda Bonilla, muy buenas noches. Quiero darles a todos una calurosa bienvenida a todos aquí. Ya es prácticamente nuestro último viernes y en lugar de andar tomados y locos, estamos leyendo, estamos edificándonos, estamos creciendo y eso es lo que en realidad importa mucho más, aunque no es nada malo ir a divertirse un rato. Tengo alrededor de un mes de estar estudiando este tema. Tengo un inmenso deseo de lograr que razonemos. Esto no es producto de ningún odio. El indagar, el buscar, el descubrir, no tiene absolutamente nada que ver con odio. Yo no odio a Dios. Dios no me quitó a mis hijos. Dios no me hizo la injusticia que me ha hecho mi familia. Es más, cuando yo escucho personas decir que yo hablo investigaciones en cuanto a la Biblia por odio, quiero recordarle que usted no entiende en absoluto nada en cuanto a Hania Gastelum si dice eso. Porque de hecho, el estar investigando, el estar escudriñando, cuestionando, leyendo y buscando, me ha costado mi familia, me ha costado un alto precio que muchas personas jamás entenderían. Yo he pagado un alto precio por este conocimiento, he pagado un alto precio por ser lámpara. Y la lámpara pues no está diseñada para estar debajo de una mesa, bajo ninguna cobertura, ni bajo ningún, si se le puede decir, hombre.
Nosotros estamos en un sitio alto, en una ciudad fortificada y estamos diseñados para alumbrar. No podemos, está en contra de nuestra naturaleza estar debajo de una mesa. Pero cada quien hace lo suyo. Yo estoy fuera de la religión y tengo libertad de leer, escudriñar, descubrir. Así que en esta noche yo le animo a usted, en lugar de enojarse y enfadarse, sería muy bueno que comience a cuestionar absolutamente todo lo que se le ha presentado desde la niñez. Por eso estamos aquí. Muchos dicen haber salido de la religión, pero ni siquiera tienen la menor idea de dónde estaban metidos. Bueno, acabo de comerme un chile relleno buenísimo. Y me estoy tomando mi cafecito, que ustedes saben que ahora que está frío, no hay nada mejor. Y en sí, ya veo que varios ya han entrado. Y vamos a hablar, ¿verdad? De muchas cosas. Quiero en realidad concentrarme, enfocarme un poco más en la verdad. Cada quien tiene que buscar su verdad. De modo que colectivamente nosotros vamos a ir creciendo. Date cuenta que esta es la verdadera congregación de Yeshua, porque estamos unidos no por templos, no por contratos, no por pactos, estamos unidos por amor. Por eso te doy gracias que me des tu tiempo. Quiero que te sientes, agarres tu notepad. Yo tengo, te digo, un mes estudiando esto y lo que les voy a dar les va a caer como que fuera una inyección de Bellodecta. Es muy fuerte, es muy fuerte. He venido cuestionando mucho el Nuevo Testamento. La Torá, ya sabemos muy bien que la Torá es una cosa y el Nuevo Testamento es otra. Pero ¿quién en realidad es el que autoriza o dice cuál pacto es mejor y cuál no lo es? Y comienzan las preguntas a todo dar. Comienza todo tipo de preguntas. Cuando tú comienzas a decir, bueno, ¿quién es el que autoriza que lo que la Biblia es, si se le puede decir, alegórico o lo que es literal? Entonces, vamos a ir haciendo este tipo de preguntas. Yo, la verdad, voy tras la pista. No sé si a usted le pasa igual que a mí. Yo voy tras la pista de ver la diferencia entre lo que es Yeshua y la diferencia entre lo que es Jesucristo. Y he descubierto algo que le va a volar los sesos a usted. Así que prepárese. Si usted viene a criticarme, usted no está forzado a estar aquí. Yo estoy dando esto para mis amigos, para la gente que en realidad somos espíritu y verdad, los que somos en realidad del mismo espíritu. Yo no quiero bajarle las ligas a ustedes, pero el judaísmo lo vamos a tener que reanalizar, ¿verdad? Mucha gente está muy inclinada al judaísmo y están volviendo a algo que es inútil, que no perfeccionó absolutamente nada. Pero ¿será que ese nuevo pacto que se encuentra en las escrituras es legítimo? ¡Wow! ¿Cómo vas a cuestionar semejante cosa, Hania? ¿Estás rechazando el nombre de Yeshua? No, hay un problema. Y tenemos que comenzar a hacer estas preguntas y por eso estás aquí. Prepárate, siéntate, ponte los audífonos si es mejor para ti, agarre sus notas porque vamos a viajar por la historia. Tengo documentos, tengo material para probarle lo que le estoy diciendo. Una cosa es Yeshua y otra cosa es Jesucristo. Jesucristo es la invención romana. Voy a probarle a usted la gran diferencia entre el Jesucristo que metieron en los evangelios al Hijo de Dios que se llama Yeshua. ¿Ok? Entonces, una cosa es ser hijo de Dios y otra cosa es ser Dios. Eso vamos a hablar después. Pero aquí la pregunta es, ¿quién es Jesús? ¿Quién es este Jesucristo que nos implantan en 4 evangelios? ¿No se ha hecho usted esa pregunta? ¿Por qué Hania habla en contra del Dios de la Torá y en contra del Jesucristo implantado en los 4 evangelios? Recuerde, ya no tengo chamacos, leo mucho y estudio demasiado. Yo aprovecho mi tiempo y yo quiero que usted le tome amor a la lectura y a la investigación para que salga edificado. Nosotros no podemos permitir, como dice Yeshua,
No os dejéis engañar, dice Mateo 24:4. Es nuestra responsabilidad, en realidad, escudriñar y no dejarnos llevar por pendejos como Carlos Viles, ¿cómo se llama ese hombre? Carlos, no, ya ni me acuerdo. Nosotros no podemos dejarnos llevar por cualquier loco que se quiera autoproclamar pastor, porque es el mejor negocio ahorita entre lo que es lo militar. Los mejores negocios del mundo es la guerra y la religión. Entonces, cualquier patas vueltas quiere ser pastor y se autoproclama pastor, y lo peor de todo, tenemos gente como defensores ingenuos que se dicen ser defensores de la sarna doctrina. Pero ¿qué es la sarna doctrina? Este cubanito en San Diego cree que él tiene que defender la verdad. Y le voy a decir algo que es muy cierto. La verdad no necesita que se le defienda. Eso lo dijo Santiago. Eso lo dijo Tito. Que regresaron a la ley, que regresaron al judaísmo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que comenzar a cuestionar absolutamente todo. Lo que la gente no entiende, y para mí es horrible ver el nivel de ignorancia de los cristianos en el día de hoy. Usted me pregunta a mí, ¿usted es cristiana? Yo lo analizo. Yo no digo que yo soy cristiana. Porque el cristianismo es un invento romano. Sí, exactamente. Es el mitraísmo escondido detrás de la religión, de esa religión universal católica. Y usted tiene que entender y hacerse muchas preguntas. Por ejemplo, ¿cuándo es que se escriben los 4 evangelios? ¿Por qué se escriben los 4 evangelios? ¿Quiénes son los autores de los 4 evangelios? ¿Mateo? ¿Lucas? ¿Juan? ¿Marcos? ¿Usted cree en realidad que los discípulos de Yeshua tenían la capacidad de escribir en griego? O sea, es como que yo agarrara y escribiera una obra fuerte, pesada, en italiano, donde solamente escribo español, por ejemplo. Si estamos hablando de pescadores, granjeros, recaudadores de impuestos, quizás el más inteligente sería Mateo, por eso pero usted tiene que entender que hoy tenemos tecnología, tenemos historia, tenemos récord, los mismos católicos se echan a la hoguera diciendo cómo alteraron las escrituras. Ahora, la pregunta que yo me hago es, ¿quién es Jesús? ¿Verdad? ¿Por qué los evangelios están escritos en griego? Esa es una pregunta que usted se tiene que hacer. ¿Por qué no fueron escritos en hebreo o en arameo? ¿Por qué fueron los originales? ¿Por qué están en griego? Porque a mí lo que me ayudó, y mucha gente tonta dice, es que el odio suyo con sus padres la ha llevado. No, perdóneme, yo soy una persona, un ser humano, tengo una inteligencia, yo tengo una resistencia en contra de lo que es la religión. Y esto es antes de que me quitaran a mis hijos. Tengo un nivel, una capacidad de redactar, de hacer síntesis, como muchas personas no lo hacen, y no me estoy haciendo flores, te digo, necesitamos comenzar a razonar. Mucha gente dice, no, es que las cosas de la espiritualidad o las cosas en cuanto a Dios tienen que ser por la pura fe. Yo encuentro problema con eso. No puede ser fe ciega. La misma escritura dice que la fe sin obras es estéril. Entonces, encontré yo en Isaías capítulo 1, versículo 19, que dice algo muy interesante por parte de Dios. Dice, ven y razonemos. La responsabilidad que Yeshua nos deja en Mateo 24:4 es no dejarnos engañar. Para no dejarnos engañar, estamos obligados a usar el coco. No podemos creer en las cosas simplemente a lo tonto. ¿Me entiende? Necesitamos razonar. Usted se tiene que preguntar, ¿por qué es que la religión cristiana se centraliza en Roma? ¿Se ha hecho usted esa pregunta? ¿Por qué es que la religión cristiana se centraliza en Roma y no en Jerusalén? No en Alejandría, en Egipto. ¿Por qué? Bueno, cuando hacemos todas estas preguntas, los líderes escolares y los religiosos no tienen respuestas. Sus respuestas son muy débiles. Y tenemos que comenzar a hacernos todo este tipo de preguntas, ¿verdad? Esto es sumamente importante resolverlo. Y sin duda el cristianismo de alguna forma
ha hecho algunas cosas bien. No podemos decir que el cristianismo simplemente ha sido, ¿verdad? Inquisiciones, genocidios. Algunas cosas ha hecho bien, pero por su gran mayoría son cosas, hay muchas cosas que no podemos ignorar, ¿verdad? Pero lo que logramos observar es que muchos líderes y cristianos fanáticos han hecho mucho daño en la historia de la raza humana. En nombre de Dios han hecho guerras, genocidios, infanticidios y mucho más. Al estudiar los orígenes del cristianismo, muchos eruditos y escuelas notan y están de acuerdo que el cristianismo cumple con muchas agendas políticas para controlar pueblos. La idea de los romanos fue crear una iglesia universal católica, o sea, una sola religión para dominar todos los territorios que en ese entonces conquistaba Roma. Esto es muy importante porque los romanos se lo aprendieron a los judíos y es lo que la gente no sabe. Hasta hoy en día, la cristiandad está siendo usada como una herramienta que utiliza la benignidad del pueblo contra sí mismo. Por ejemplo, veamos cómo se ha predicado desde púlpitos evangélicos el apoyo hacia la guerra del Medio Oriente, el apoyo a Israel para según apurar o acelerar el principio de los últimos días, que eso también es un cuento, porque de esta manera se justifica el apoyo de la religión hacia la guerra, hacia la destrucción de la humanidad. Esto es solamente un ejemplo de muchos que utilizan propaganda para controlar y manipular pueblos enteros. Según mis estudios, y esta es mi redacción, y descubrimiento, la segunda venida de Cristo ya sucedió, ya pasó, y eso fue después de la resurrección. Los días después de la resurrección fue la segunda venida, pero la gente insiste porque es conveniente que los gobiernos sostengan esa idea de una falsa anticipación de que algo va a venir, de modo que la gente es controlable solamente por querer calificar, querer avanzar. Seguimos. Wow, tenemos tantas personas ahorita en vivo. Matatán, muy buenas noches, bienvenido. Coco, muy buenas noches. Arciel, muy buenas noches. Vamos a seguir con lo que estamos platicando. Si pueden compartir esto más adelante, no hay problema. Estamos analizando esta situación ya de una manera sin religión. Estamos haciendo las preguntas adecuadas, ¿ok? Según mis estudios y descubrimientos, la segunda venida de Cristo ya sucedió. Tenemos que analizar muy bien cuáles son los motivos políticos y la agenda gubernamental de esos tiempos. ¿Qué estaba sucediendo en ese entonces? En lo que se le llamaba, bueno, en esos días, se le llamaba la antigua, o se le puede decir, Palestina. Mucha gente se horrorifica, y a mí me quedó un trauma ver, por ejemplo, los defensores genuinos burlándose de mí, diciendo que yo soy una tonta por decir que Jesús nació en Palestina, pero es porque no saben historia. Los pastores de hoy en día son lo más ignorante que existe, cualquiera se hace pastor. Vienen de la cárcel tatuados de drogas y lo que fuera y se meten a ser pastores. No saben absolutamente nada en cuanto a la historia, en cuanto a los romanos, en cuanto a los judíos. No saben nada de la Torá, no saben absolutamente nada de los evangelios. Es más, le dejo de tarea que vaya a averiguar genuinamente, porque el Strong tampoco lo tiene claro. ¿Qué significa la palabra evangelio? ¿De dónde viene la raíz? ¿Cuál es esa palabra evangelión? Porque en los originales, en griego, eso significa las buenas nuevas de las batallas, de la victoria de batallas militares. ¿Qué tiene que ver una agenda militar con los evangelios? Entonces usted comienza a darse cuenta que hay algo que está detrás del Nuevo Testamento. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿por qué los judíos no aceptan el Nuevo Testamento? ¿Usted no se ha hecho esa pregunta? ¿Por qué? Y usted va a entender por qué. Lo que pasa es que usted no es judío y lo que pasa es que usted no sabe lo que es que le destruyan el templo, que se lleven las reliquias del templo y que se roben la Torá. Por eso usted no entiende por qué los judíos no aceptan el Nuevo Testamento. Es más, yo creo que la gran mayoría de las personas ni siquiera saben lo que es la era julio-claudina, la era de los Flavios,
la era de todos estos emperadores romanos. Jamás podrían entender estas cosas porque no, ni siquiera muchas personas con cosas saben leer o escribir. Con cosas van, indagan y buscan. Simplemente van con cualquiera ahí que le cae bien, que tiene luces, humo y piden diezmos y ofrendas y no investigan genuinamente de dónde proviene la cristiandad, de dónde proviene el Nuevo Testamento y por qué los judíos no aceptan el Nuevo Testamento. Continuemos. Entonces, yo creo que es nuestra responsabilidad informarle a todos los ciudadanos del mundo entero cuál fue el origen de los evangelios y el Nuevo Testamento. ¿Cuál es el origen de la cristiandad? Porque yo honestamente no soy cristiana. Jesús no vino a dejar, Yeshua no vino a dejar una religión. Esa no era la agenda del Hijo de Dios. Hacer una religión, una iglesia universal católica, no. Entonces, ¿quién es este Jesucristo? Y en realidad es una invención romana. Y vamos a hablar de esto. Debemos alertar y dar conocimiento en cuanto a todo esto. ¿Cómo fueron escritos los evangelios? ¿Por qué fueron escritos? ¿Para qué fueron escritos? ¿Quién los escribió? ¿Y cuál fue el propósito de su creación? Hoy en día estamos experimentando eventos similares a los tiempos de cuando se escribieron los evangelios. Estudiar esa era nos puede ayudar a generar soluciones para estos días, porque tienen miles de años diciendo que son el fin del tiempo. Pero eso es algo que también se decía en aquel entonces. Si nosotros estudiamos esto bien, encontraremos soluciones para el día de hoy. Por eso es necesario hacer razonamiento, por eso es necesario investigar, por eso es necesario utilizar el cerebro. Ahora, en los rollos del Mar Muerto, vemos que el enfoque es en un Mesías militante, en donde Israel quería evacuar todo forastero, fuera de sus tierras. Ellos eran fundamentalistas. ¿Ok? Lo cual contradice a los caracteres de los 4 evangelios. Es más, si usted ve los 4 evangelios, en los 4 evangelios casi no se habla en contra de lo que era en ese entonces la opresión romana. O sea, lo que era, es todo ese territorio que estaba ahí, estaba en guerra. En ese momento que Yeshua nació en un lugar, nació en Belén, pero era en Galilea. Por eso le decían el Galileo. Y toda esa área era la antigua, si se le puede decir, era la antigua, ¿cuál era el nombre? Bueno, de las tierras. Todo eso es la antigua Palestina. Y los que son ignorantes, como los pastores de hoy, dicen, esta idiota. No, el idiota son ellos porque no estudian. En ese entonces era la antigua Palestina. Y ustedes tienen que recordar que ahí habían batallas en donde Israel se rebelaba contra el sistema, se rebelaba contra los romanos, porque los romanos eran, los ejércitos, el ejército romano ocupaban esas tierras. Y si usted ve la Biblia no habla casi de eso. La Biblia te pone un Jesús amoroso, un Jesús que pone la otra mejilla, te ponen a un Jesucristo que habla de amar al prójimo, de perdonar, de compartirse. Y no te dice, por ejemplo, que ahí era prácticamente como el Golfo de Pérsico hoy, que es muerte. Es guerra, es batalla, son problemas. Era la guerra entre Roma y los judíos, pero eso casi no lo es en los evangelios. Tú vas a ver un Jesús hablando con pescadores, vas a ver a Jesús hablando con granjeros, vas a ver que Jesús va a estar hablando con la gente que en realidad le importa a Roma en cuanto a los impuestos. ¿Ok? Lo cual esto contradice los caracteres de los 4 evangelios. Los evangelios son pacificadores. Dan o ponen la otra mejilla y le dan al César lo que es del César. Y ahí fue donde yo comencé a analizar. Digo, sí es cierto, ¿a quién le interesa que al César se le dé lo de César? A Roma. Entonces, la pregunta que hoy que uno se hace aquí, ¿verdad? Es, ¿cómo es que la religión cristiana emerge de una zona en donde todo se rige con soldados romanos? Violencia. Y encima la rebelión judía en contra de Roma. ¿Cómo es que esto sucede así? Entonces es cuando estudio y veo las palabras de un hombre llamado Josefo. Ahí es donde nosotros tenemos que comenzar a analizar.
Su trabajo es uno de los, en este tiempo, ¿verdad? Tú vas a notar que hay dos obras literarias muy fuertes que emergen. Primero, es el Nuevo Testamento. Y segundo, es el otro libro que se llama el libro de las guerras de los judíos, el cual el autor fue Flavio Josefo. Vaya y busque la historia y no se deje pegar gol. Dice, Josefo es un historiador que grabó las guerras entre los romanos y los judíos durante el primer siglo. Es preciso notar que entre esos dos trabajos hay muchas similitudes. Usted tiene que notar que muchas cosas cuadran entre lo que es el libro de las guerras de los junto con el Nuevo Testamento. Entonces, usted va entendiendo, aquí hay gato encerrado. Muchos de los sucesos mencionados como hechos de Jesús en realidad son hechos históricos o historias que cuentan otros pueblos en sus cuestiones de paganismo. Cosas que son paralelas con hechos del emperador. Exacto, así como usted me acaba de escuchar. Muchas de las historias que se encuentran en el Nuevo Testamento son historias que son paralelas con el emperador Tito. Tito Flavio gobernó entre el año 79 al 81. Recuerde que Jesús, desde que nació Jesús hasta los 33, fue el ministerio de Jesucristo. Acuérdese, todo paró a los 33. Hasta el año 79-81 es donde emerge el Nuevo Testamento. ¿Y quién era en ese tiempo el emperador? Tito Flavio. Tito Flavio emprendió una campaña militante de 4 años después de la fecha en que Jesús aparece. La dinastía Flavia o Flaviosa, o los Flavios, y ellos fueron los que inventaron la religión cristiana. De ahí sale Constantino. Por eso usted va a ver que el nombre de Constantino es Flavio Constantino. Entonces, a usted ya se está dando cuenta ahorita de dónde es que viene la religión cristiana. Seguimos. Y ya se está bajando los números de gente viendo esto porque a la gente no le gusta estudiar, a la gente no le gusta investigar, no les gusta, a ellos les gusta fiesta, a ellos les gusta tragar el chupe, pero no les interesa estudiar. Entonces, y ellos fueron los que inventaron la religión cristiana. Dejaron documentos para probar todo esto y las evidencias son los 4 evangelios. Fueron los Flavios que reinventaron totalmente el Imperio Romano. Por ejemplo, el Coliseo de Roma es una estructura creada o hecha por los Flavios. Los Flavios eran fuertemente influenciados por el judaísmo y por el paganismo, hoy considerado el cristianismo. Entonces, en realidad, el cristianismo, la raíz del cristianismo es el judaísmo y paganismo. Eso es lo que es el cristianismo. Por eso yo no le puedo decir a usted que yo soy cristiana, porque yo no vengo de eso. Ahora, ¿por qué los Flavios estarían tan interesados en crear el cristianismo? Para lograr entender un poco más cómo fue que la dinastía Flavia llegó al poder, se debe estudiar un poco lo que es la dinastía Julio-Claudina. Comenzando con Julio César, la dinastía Julio-Claudina gobernó por alrededor de 100 años. Esto es 49 años antes de Cristo, a los 68 después de Cristo. Transformaron a Roma de ser república a ser el Imperio Romano, ¿verdad? Esta familia dentro de esta familia estaba el famoso Julio César. Augusto también estaba, que era el que estaba gobernando por el tiempo que Jesús nació. Ese era el emperador Augusto. El otro que le siguió fue el Tiberio, después Calígula y después Claudio. Por eso es que esa era se le llama Julio-Claudina. Okay, comienza con Julio César y termina con Claudio. Y para cerrar con broche de oro, el que termina todo esto va a ser el emperador Nerón. La dinastía Julio-Claudina disfrutaba tener, les gustaba que los reconocieran como dioses. Les gustaba que se les viera como deidades divinas. Esto comenzó en esa dinastía. Entonces usted va a notar cómo es que esto sigue adelante con la Iglesia Católica, que al Papa se le dice que él es prácticamente Dios. Pero es que eso es la costumbre de los emperadores en ese entonces, ¿verdad? A ver, pregunta.
y el que inventó el cristianismo era cristiano. No, ellos no fueron cristianos, aunque ellos inventaron. ¿Por qué? Vamos a seguir el estudio para darnos cuenta por qué fue que los Flavios crearon el cristianismo, ¿verdad? Hasta que la familia comenzó a debilitarse y comenzaron a dañar el imperio romano. Para ese entonces el emperador Nerón llegó a Roma a un estado de bancarrota, o llevó a Roma a un estado de bancarrota, y junto con ellos los judíos, y junto con todo este problema, los judíos se rebelaron contra Roma. Judea era una provincia que era gobernada por el imperio romano. Note eso, por favor. Esta región esta región en la cual aquel entonces era conocida como Palestina, era controlada por una familia llamada los Herodes. No se olvide de eso. Los Herodes eran también recaudadores de impuestos, son los que recaudaban los impuestos por Roma en el área de Jerusalén. Para ese entonces los judíos fueron forzados por los romanos a poner estatuas del César en todos los templos. Entonces, para que se le adorara al César como un dios. Y esto enfureció a los judíos. Los judíos nunca doblaron rodilla ante el César. Y usted tiene que acordarse de esto, porque cuando le hablen de los comienzos de la cristiandad, usted lo que va a decir es que la cristiandad es un invento de los Flavios. Es un invento de Roma. Ahora, en el imperio romano, estaba bien adorar muchos dioses, pero legalmente tenías que honrar y venerar a César como Dios tuyo. O sea, tú puedes adorar lo que tú quieras, pero encima de todos esos dioses que tú adoras, para que tú puedas hacer eso, tienes que adorar y reconocer al César como Dios. Y ese era el problema de los judíos, y por eso los judíos se rebelaban contra Roma. Ahora, se tenía que aceptar la falsedad que el emperador era una entidad divina, pero los judíos se rebelaron, obviamente. Los judíos nunca hacían representaciones de otros dioses en sus templos. Los judíos tenían un enfoque más en un libro que en entidades o dioses. Y este libro, obviamente, usted sabe que es la Torá. Era otro enfoque totalmente. Esto representaba un gran problema para los romanos, porque traían sus dioses, sus estatuas, sus costumbres, y los judíos no. El problema con la manera pagana de los romanos es que no podían entender que los judíos esperaban un Mesías militante que los iba a librar de hostigadores como Roma. Y los romanos veían al César como a Dios, el dios Sol, Mitra. ¿Okay? Los judíos esperan a un Mesías militante que los rescate, los defienda y les dé el poder de todo el mundo entero, porque esa fue la promesa del Jehová de los ejércitos. Ahora, ¿usted cree que usted es la primera persona que descubre al Jehová de los ejércitos? Usted está muy equivocado. Los primeros que descubrieron un falso Dios fueron los romanos. Y por eso es que ellos decidieron hacer el Nuevo Testamento, para hablar de un Dios de amor. Que, por cierto, vamos a hablar de eso un poquito más. Vamos a ver la influencia pagana, ¿verdad?, en los 4 evangelios. Este Mesías que esperan debe tener características militantes, tiene que ser un guerrero, alguien como la dinastía Flavia. Este Mesías tenía que restaurar al Israel como el poder mundial. Este Mesías debía de tener atributos como el rey David, con el poder de Dios venció a Goliat. Ellos pensaban que con tener el poder de Dios vencerían a los romanos, que era el imperio mundial en aquel entonces. La palabra Mesías en griego es traducida como Cristos. Había muchos Cristos en aquel entonces. La palabra Cristo, cristianismo, se puede relacionar con el palestino o el movimiento mesiánico palestino de aquel entonces. ¿Por qué es palestino? No porque sea de Palestina simplemente por cultura, sino por la región, que en ese entonces era la antigua Palestina. Entonces, el cristianismo en realidad viene del movimiento mesiánico palestino de aquel entonces. Y en realidad logró el éxito desde aquel entonces. Este movimiento se rebeló contra los romanos y se necesitaba hacer algo para poder contrarrestar esa rebelión de los judíos. Porque también los judíos tenían por intención controlar el mundo, porque esa fue la promesa de Jehová de los ejércitos. Y los romanos dijeron, no,
nosotros somos los que estamos conquistando todas las tierras aquí alrededor. Entonces, usted tiene que entender que esto no es simplemente un pleito o una guerra así nomás. Son pleitos y guerras también de una manera, si se le puede decir, de material intelectual, o sea, de literaturas. Tú estás viendo la Torá, que ellos están esperando un Mesías militante, destructor. Usted ha leído el Antiguo Testamento y se dará cuenta en realidad quién es Jehová de los ejércitos, las cosas y las atrocidades que Israel le hacía a las otras naciones. Ahora es muy chistosito como lo protegen a Israel, pero Israel es sátrapa. Israel lo que quiere es el poder del mundo, hasta hoy en día. Y usted tiene que ir a buscar un poquito lo que son los protocolos de los sionistas, de los sabios de Sión, para que usted se dé cuenta cuáles son los planes de Israel, que no tienen absolutamente nada que ver con el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, Yeshua, porque Jesucristo es un, si se le puede decir, es el inicuo, el falso, el que está justamente ahí en las 7 colinas de Roma. Por eso usted va a ver que el cristianismo está centrado en Roma, no en Israel. Abra sus ojos. Una cosa es lo que es el judaísmo y otra cosa el cristianismo. Esto ha sido un pleito eterno, ¿verdad? Mira la pregunta de Leo. ¿El Jesucristo de Roma creado por Roma es mesiánico? Correcto, correcto. Y esa es una excelente pregunta, Leo. El Jesús romano creado por Roma fue entonces por una guerra política. Exactamente. El Jesucristo creado en el Nuevo Testamento, injertado ahí, tiene una agenda política. Y eso es lo que he estado descubriendo por el último mes. Dice, es ahí que los Flavios entran en la historia romana. 2 de los mejores líderes militantes fueron Vespasiano y Tito. Vespasiano es el papá de Tito. Por más de una década pelearon contra los druidas. Ahora acuérdese, Israel está buscando un Mesías militar y ahí se aprovecharon los Flavios. Los Flavios se encargaron de borrar de la historia a los druidas. Destruyeron fortalezas en Judea. Comenzaron desde Galilea. Ahí capturaron a Josefo, el judío. Él era líder de la rebelión judía contra Roma. Josefo se le presentó a los Flavios como profeta. Sobrevivió que lo mataran al decir que un redentor tipo Dios vendría y esto daría por cumplidas las profecías. Quiere decir que Josefo fue el que le dio el chispazo a los Flavios en escribir un Nuevo Testamento que le dé ese Mesías que tanto esperaban los judíos. Entonces de repente ya no era Josefo el judío, sino Flavio Josefo. Los Flavios adoptan a Josefo, lo hacen historiador y lo ponen a trabajar de modo que comienza a realizar la tarea de escribir los 4 evangelios. Él es el que comenzó por medio de, porque es que fueron 3 familias que financiaron la creación del Nuevo Testamento. Las 3 familias que financiaron esto fueron los Herodes, los Alexanders en Egipto y los Flavios en Roma. Entre ellos se casaban, entre ellos habían matrimonios y también negocios. Entonces era muy importante financiar esta propaganda con el Nuevo Testamento en contra de los judíos por situaciones políticas y financieras. Entonces, estas son las cosas que no te va a enseñar un pastor. Un pastor que viene saliendo de la cárcel todo tatuado, ¿qué va a saber? Un ignorante de allá que salió del mero monte que dice que tiene más misericordia que el Dios vivo. Nadie lo mandó a llamar. Nadie mandó a llamar a esta gente. Porque si de verdad Dios los manda a llamar, esto es lo primero que andarían haciendo. Primero, no se dejarían engañar por el sistema, por las universidades de hoy en día. Ahí andan pagando su dinero para que les den su certificado para que sean pastores. Porque como Dios no los llamó, necesitan representarle a los hombres un certificado. Tipo Roma, ¿no? Buenísimo. Entonces, Josefo se le presenta a los Flavios como profeta y les habla de un Mesías que esperan los judíos. ¿Para qué? Para que los libre, para que les dé libertad de estos opresores, para que no solamente los libre, sino también que tomen el control de toda la tierra.
Esta es la idea de Jehová de los ejércitos, del Dios hebreo. Entonces, dése usted cuenta que el falso Dios fue descubierto por los romanos, no por usted ni por mí. Nosotros apenas venimos llegando a la fiesta. Ahora, luego le permitieron ser historiador, con el plan de que los Flavios o Titos fueran ese Mesías. Josefo fue utilizado por los Flavios para apaciguar la rebelión de los judíos. En el año 68, el emperador Nerón se suicida porque la situación estaba de mal en peor. Flavio Vespasiano es el nuevo César. Acuérdese que él era un hombre militar. Él ganó en contra de los druidas, ¿verdad? Y Tito se enfoca en Jerusalén. Destruyó el templo de los judíos. Esto es alrededor del año 70 después de Cristo. La casa de Jehová. Tito se llevó como premio las cosas del templo a Roma, como en señal de trofeo para mostrarle a los romanos que habían vencido a los judíos allá en Jerusalén, donde destruyeron el templo 70 años después de Cristo. Recordemos, ¿verdad? El arco del emperador Tito. No se le olvide por qué fue que levantaron esa construcción. En Roma, el emperador Tito se le observaba como un héroe y como un dios, como una entidad divina. Todos los artículos del templo fueron expuestos públicamente en un templo que se llamaba el Templo de la Paz, excepto una cosa, fueron las que mostraron públicamente, que no la lograron mostrar públicamente, la escondieron. Se la llevaron para el palacio de los Flavios y era la Torá. Todos los demás utensilios se los llevaron al Templo de la Paz, los exhibieron públicamente para decirle a los romanos, vencimos, ganamos, ¿verdad? Y es muy distinto ese Jesucristo que vemos en los evangelios, porque es un Jesucristo griego, grecorromano. No es un Jesucristo que en realidad practica judaísmo. Desen ustedes cuenta de eso. Además, el primer capítulo de Mateo es una solemne mentira que está tratando de forzar que Jesús venga de la simiente o se venga de la sangre del rey David. O sea, si usted lo lee perfectamente bien, usted sabe que según este paganismo grecorromano que metieron ahí, supuestamente Jesús nació, es un nacimiento virginal. Y al mismo tiempo en Mateo, en el primer capítulo de Mateo, quieren forzar que Jesús es familia del rey David, y eso no es cierto porque José no lo engendró. Entonces todo el primer capítulo de Mateo es una mentira. Comenzando por ahí, utilicen su cerebro y dése cuenta cómo están tratando, por qué las cosas no calzan. Dése usted cuenta por qué las cosas no calzan. Bueno, todos los artículos del templo fueron expuestos públicamente en un templo que se llamaba el Templo de la Paz, excepto una cosa, la escritura judía o la Torá. La Torá, la cual se llevaron al palacio del emperador. Nadie tenía acceso a la Torá. Nadie podía ver la Torá. Mientras esta rebelión terminó ahí, debido a la destrucción del templo, en ese preciso instante se desató otra rebelión en Alejandría, Egipto. Claro que les quedó que el movimiento mesiánico palestino no iba a parar ahí. Ahí se dieron cuenta que esta situación con estos mesiánicos no iba a detenerse ahí nomás, especialmente cuando es que se robaron la Torá y se la llevaron para Roma. Después de eso, los Flavios ordenan, o se le puede decir el emperador Tito y todos estos ordenan quemar todas las copias de la Torá que existían en ese entonces. Fue ahí entonces que se esconden los rollos del mar muertos en Qumran. Entonces, eso es lo que usted tiene que aprender y darse cuenta que en realidad las únicas copias genuinas de la Torá, aparte a la que tenía Roma, son los rollos del mar muerto. ¿Ok? Ahora, los romanos mandaron a quemar todas las demás copias de la Torá. Por eso los rollos del mar muerto tenían que ser escondidos en cuevas. Y por eso son considerados un tesoro, porque son lo único que quedó del movimiento mesiánico palestino. Pero esa voz de ese movimiento mesiánico judío era violenta, de guerra, militante. Y esto lleva genuinamente
a los romanos los fuerza, o a lo que se le llama la burocracia romana, a tratar de entender la mentalidad judía. Y es donde ellos agarran de prisionero a este Josefo, y agarran a muchos escribas y fariseos rehenes, porque debido a las guerras y las batallas contra los judíos. Y estos después se convierte como una aristocracia, y esta aristocracia lo que hace es educar a los césares en cuanto a la cultura judía. Y se van dando cuenta en realidad que el Dios hebreo no es el Dios vivo, no es un Dios de amor, es un Dios de destrucción que quiere darle a la tierra entera a los judíos como promesa. Entonces no vengamos ahorita, nosotros apenas nos estamos despertando y dándonos cuenta que en realidad el Dios de los judíos es un Dios militante, es un Dios de destrucción. A ver, dice Alberto Hernández, para la época los judíos pensaron que el Mesías vendría a liberarlos de la opresión romana sin saber que Jesús, el Cristo, llegó a liberarlos de la esclavitud del pecado. Sí, pero ese Jesucristo es una invención romana. Y lo que pasó fue que la aristocracia judía, los sacerdotes y los historiadores judíos se reunieron bajo la orden o la tutela de los Flavios y financiados por los Flavios, los Herodes y los Alexanders para lograr, ¿verdad? Tratar de subyugar no solamente a Israel, sino a todos los pueblos que conquistaban con una religión. O sea, dentro del Nuevo Testamento hay sucesos que sí son realidad. Recuerde, yo no estoy diciéndole a usted que todo el Nuevo Testamento es falso. Yo le estoy diciendo a usted que el Nuevo Testamento fue en realidad copia de muchas de las cosas de la Torá y del paganismo, pero al mismo tiempo ellos tenían originales de sucesos. Por ejemplo, la genuina vida o testimonio de Yeshua lo sacaron del Nuevo Testamento y agregaron un falso Jesucristo, aunque dejaron secuelas de eventos genuinos en cuanto a Yeshua, porque como eran 70 años después de Yeshua, tenía que calzar. O sea, utilizaron la historia de un Yeshua que se rebelaba contra las autoridades. Entonces tenían que dejar parte de eso, ¿verdad? Ahí para que la gente creyera y dijeran, sí, eso sucedió hace 70 años, mi abuelito me lo contó, mi abuelita, o se supo de que Jesús pues se rebelaba contra las autoridades y él decía que él era el Hijo de Dios, el Mesías. Entonces ellos aprovecharon para injertar al falso Jesucristo dentro de los 4 evangelios. Eso es lo que yo estoy tratando de decirle a usted. Y es muy duro porque la verdad te pega como que fuera un cachetazo, ¿no? A ver, Leo, dice Leonardo, dice, ¿manejaron todas esas dinastías, negociaron la Torá? Sí, por eso fue que mandaron a quemar todas las copias que existían en ese entonces para lograr trabajar y crear el Nuevo Testamento. Es lo que yo venía diciendo ahorita. Me gusta que participen, qué bonito es verlos participar. Seguimos. Lo que el Imperio Romano trata de hacer fue crear literatura de un judaísmo benigno para no solamente contrarrestar la Torá, sino también dominarlos. Entonces, oiga qué tremendo lo que yo llegué ahorita a conclusión. Y es entonces que surge literatura que muestra a Cristo benigno, que pone la otra mejilla, un Jesucristo Mesías. Pero ¿cómo es que los Flavios logran manipular textos hebreos sin saber escribir ni siquiera en hebreo o en arameo? ¿Cómo es que los Flavios escribían 4 evangelios así? Los Flavios tenían numerosas conexiones con intelectuales hebreos, incluyendo a Josefo. Los llaman entonces en ese momento le cambian el nombre a Josefo y como que lo adoptan como el perrito nuevo de la casa, ¿no? Le ponen Flavio Josefo, el historiador. Entonces ahí se comienzan las 2 obras más fuertes literarias de literatura en ese entonces, que es el Nuevo Testamento y la historia de la batalla de los judíos. Entonces, esto es muy importante saberlo porque ahí nos vamos a dar cuenta de muchas alteraciones en el Nuevo Testamento. Ahora, sigamos. Los sabios adoptan
a Flavio Josefo y comienza su carrera como historiador asociado siempre con el origen del cristianismo. Él deja como récord que el emperador Tito le dio la Torá original a él. Comienza su libro de historia de la guerra entre Roma y los judíos. Los escolares han encontrado muchas similitudes entre el libro de Flavio Josefo y el Nuevo Testamento. Y estamos hablando de sucesos, tanto que se debe notar varias comparaciones, ¿verdad? Todos los récords de lo que quedó después de la destrucción total de la literatura judía es lo que cayó en manos de Flavio Josefo, quien cumplía con la agenda del emperador Tito. Josefo se le obsequió un apartamento junto al palacio del emperador y lo premiaron por su labor. Dentro de las páginas de su trabajo, Josefo declara que el Cristo judío de las Escrituras es el emperador Vespasiano y toda su familia. Pura propaganda política. ¿Se dio cuenta? Vaya, investíguelo, no deje que yo le pegue gol. En realidad, Josefo hizo una interpretación muy cínica al decir que estos son Dios, ¿ok? Todos los historiadores de la dinastía Flavia dejaron por escrito que toda la dinastía Flavia era el Cristo, Mesías judío. Era importante para los Flavios ser vistos como el Cristo o los dioses. Esta era la costumbre de las dinastías en ese entonces, como los faraones de Egipto. Los Flavios heredaron una gran burocracia que se llamaba el culto del Imperio Romano. Toda esa idea de que los emperadores o líderes son dioses son influencias de otras civilizaciones y pueblos de la historia. Esto llega a ser costumbre que luego se iba a ser practicada en la Iglesia Católica al llamarle al Papa una deidad o decir que el Papa es Dios. Entonces, eso de que el Papa es Dios lo copiaron de la dinastía Flavia, de la dinastía Julio-Claudina, de los emperadores romanos. Muere el emperador Vespasiano y llega a tomar su lugar su hijo Tito, el cual prepara todo para que su padre Vespasiano sea considerado Dios, algo que solo el Senado puede otorgar. Tito, en realidad, se hizo emperador por campaña militar, no porque heredara nada. Entonces, los enemigos naturales de los Flavios eran toda la dinastía Julio-Claudina. Dese usted cuenta. Eso es un pleito de quién se queda con el hueso, ¿verdad? Ahora, así se presenta ante el Senado con evidencias de que la vida de su padre es de carácter divino. Y es en este tiempo cuando los 4 evangelios son creados o escritos. El Senado aceptó la evidencia que el emperador Tito presentó acerca de su padre, el emperador Vespasiano. Entonces el emperador Tito se convierte en el hijo de Dios. ¿Está comprendiendo usted de dónde vienen estas ideas y cuáles son las influencias? Todo este movimiento es la raíz de la estructura de la Iglesia Católica o del cristianismo del día de hoy. Y es por eso que el paganismo es introducido dentro del cristianismo y se acepta como normal, como la Navidad. Mire usted hasta hoy en día cómo la influencia grecorromana aún nos gobierna. De modo que nosotros celebramos la Navidad, que en realidad son las fiestas saturninas, al dios Saturno, al dios Sol, al dios Apolo, y de ahí podemos seguir hasta más atrás en Babilonia. Entonces, cuando se celebra la Navidad, estamos siendo influenciados por las culturas grecorromanas. Hasta hoy en día, mire usted la democracia, mire usted cómo se mueven los gobiernos. ¿Qué es la democracia? Es una influencia grecorromana. Ese es un gobierno grecorromano que hasta hoy en día no ha servido para nada. Pero dése usted cuenta cómo ha influenciado fuertemente hasta en la religión. Ahora, así es como se escogen los obispos y el papa. Se puede observar en las reliquias que los obispos y sacerdotes usaban prendas y sombreros con deidades paganas. Solamente cambiaron un poquito las vestimentas, los sombreros, ¿verdad? Y salieron de ser sacerdotes paganos a ser sacerdotes de Roma. ¿Entendió? Entonces, se conocía en este entonces de un templo que celebraba la resurrección de un dios pagano, que no era Jesús. Hay muchas iglesias en Roma en donde usted entra, por ejemplo,
y el primer piso donde usted entra, se le va a dar la gloria a Jesucristo y lo vas a ver ahí en la cruz, lo vas a ver colgado, sangrando, lo que fuera. Pero si vas al sótano, en esas iglesias, en Roma, vas a ver que se le honra a la diosa Mitra. Entonces, lo interesante que usted va a observar es que la diosa Mitra tiene la misma cara o la misma figura que Jesucristo. En realidad, ese Jesucristo que inventaron es creación de los mitraístas, de los que adoraban a la diosa Mitra. Entonces, en realidad, el Jesucristo de los 4 evangelios injertado ahí es, si se le puede decir, la Mitra encamuflada. Y esas son las cosas que a mucha gente le va a dar coraje que yo estoy diciendo, porque van a decir, ¿cómo puede ser posible que tú digas que Jesucristo es la Mitra? Sí lo es. Y es por eso que se aceptan las epístolas de Pablo, porque Pablo era mitraísta, sujetada, o de que tienes que sujetarte a las autoridades, orar por tus líderes. Eso es mitraísmo. ¿Y a quién le conviene? A Roma, porque Roma son los mitraístas, y son los mitraístas que escriben los libros de historia. Entonces, se usted cuenta que no es necesariamente la historia verdad, porque está escrita por los ganadores, está escrita por aquellos que vencieron, pero eso no quiere decir que sea la verdad. Entonces, en este entonces, los que escribieron los libros de historia fueron los mitraístas, los romanos. Sigamos. Entonces, la diosa Mitra, ¿ya? Es el Jesucristo, es básicamente la misma imagen. Es algo muy inteligente y perspicaz por parte de lo que se le llama los emperadores romanos. Ya no se necesitarían ejércitos militares para destruir o bombardear a nadie. Es por medio de la religión que los emperadores comienzan a subyugar a todos los pueblos que conquistan. Y tiene mucho que ver esto el pueblo romano, que también estuvo a favor de todo esto. Ahora, para producir esta literatura, varias familias intervinieron o participaron en crear esta literatura antisemita, que es en realidad el Nuevo Testamento. Ahora, una de esas familias son los Alexanders. Ellos apoyaron económicamente este proyecto, ya que en este tiempo eran una de las familias más ricas, quienes sirvieron como recaudadores de impuestos en Egipto para Roma. Así como los Herodes en Judea, los Alexanders en Egipto tenían interés en subyugar el movimiento mesiánico de Judea, porque amenazaba sus intereses, sus posiciones y sus riquezas. Filo de Alejandría fue un escolar que mezclaba las creencias judías con el modernismo griego de aquel entonces. Muchos opinan que sus escritos y doctrinas son fundamento del cristianismo de hoy. Él lo que hizo fue una mezcla entre la filosofía griega y el judaísmo. Esto es muy importante porque Filo viene de una familia muy adinerada y hay que seguir el dinero en este tipo de movimientos. Siempre hay que olfatear dónde va el dinero y usted se va a dar cuenta las razones y los porqués, ¿verdad? Él viene de los Flavios, o sea, del origen de la cristiandad. Acuérdese que Flavio Constantino viene de los Flavios. Constantino fue el que inventó, en realidad, la religión cristiana, utilizando el concilio de Nicea y varios concilios. Hasta ahorita son alrededor de 21 concilios, desde ese entonces hasta hoy, que han hecho cambios y alteraciones en las escrituras. O sea, es que aquí vemos el movimiento o ideología de la dinastía de los Flavios, que ofrecen deporte y entretenimiento junto con religión al pueblo para tenerlo dormido, para tenerlo subyugado. También se encuentra gran influencia de una princesa llamada Berenice, quien aparece en el Nuevo Testamento también. Ella es la nieta del gran Herodes, de los Herodes de Judea. 2 o 3 esposos tuvo y luego fue querida o amante del emperador Titus, casándose entre sí, ¿ok? Esa es la relación que tiene con los Alexanders en Egipto por matrimonio. Y estas 3 familias estaban unidas teológicamente hablando, también por las finanzas y sus romances, ¿no? Los cuales los evangelios en realidad fueron un proyecto financiado por estas 3 familias con los expertos en judaísmo y religión en aquel entonces. Los documentos que prueban todo esto que estoy diciendo son los mismos evangelios escritos.
La pregunta ahora que se hace o que se debe de hacer uno es, ¿quién escribió los evangelios? Porque usted no sabía esto y le va a caer como bomba. Los 4 evangelios son anónimos. En realidad, no los escribió Mateo, no los escribió Juan, no los escribió Lucas y no los escribió Marcos. Fue después que la Iglesia Católica asigna estos evangelios a esos nombres porque quieren que en realidad se vea una relación directa con Yeshua, no con Jesucristo, sino con Yeshua, para que la historia sea creíble. Si no, la gente no se va a tragar el Nuevo Testamento. Entonces, primero, ya se sabe que los 4 evangelios no fueron escritos por tales apóstoles. Eran documentos escritos por anónimos. Es tradición religiosa católica ponerles por autor Mateo, Lucas, Juan y Marcos. Es falso que los autores de los evangelios eran los discípulos de Yeshua y le voy a explicar por qué es falso. Primero, ¿de dónde sale el nombre evangelio? Del griego evangelión. En el griego significa buenas nuevas de victoria militar. No tiene nada que ver con religión. Este es un golpe que la dinastía Flavia le está pegando a los judíos. Por eso los judíos no se tragan el Nuevo Testamento. ¿Entendió? ¿Entendió por qué los judíos no se lo tragan? Porque los judíos se dieron cuenta que lo que quería la dinastía Flavia en ese entonces y los romanos creando el Nuevo Testamento era que los judíos se arrodillaran a adorar al emperador Tito. Por eso es que ellos tenían la necesidad, los romanos, de crear un falso Jesucristo. ¿Ok? Ahora, ¿cuál victoria militar estamos celebrando con estos evangelios? Para mí es más que claro que se celebra la victoria de los romanos sobre los judíos. Eventos como la batalla de Gádara, la batalla de Galilea y la batalla de Jerusalén, que ahí fue donde agarraron bajo su posición o tomaron la Torá, ¿verdad? La victoria de Roma al vencer al movimiento mesiánico. ¿Cómo es que supuestamente judíos escriben de victorias romanas? Por eso es que te hace cuestionar en realidad quiénes fueron los autores del Nuevo Testamento. ¿Fueron judíos o fueron romanos? Dar a César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. ¿A quién le conviene eso? ¿A Roma? Sujetados a vuestros jefes, a los que son dueños de los esclavos, aunque sean abusivos y crueles. ¿A quién le conviene eso? A Roma. A Roma le conviene todo eso. A Roma le conviene un Pablo mitraísta. Y esa es la verdad. Pablo era mitraísta. Bueno, sigamos. Escriben las victorias con solo el puro hecho que los evangelios son escritos en griego y no en hebreo o en arameo, es una victoria romana. Recuerde que la Torá está escrita en contra de Roma. La Torá está escrita por un Dios que no perdona, por un Dios militante, por un Dios destructor. Lo que hicieron los romanos es hacer o crear una obra de literatura antisemita, porque era el tiempo de guerra contra los judíos. Entonces el Nuevo Testamento en realidad es una obra antisemita debido a la guerra que estaba sucediendo en ese entonces en la zona. Mira lo que dice aquí Leonardo, dice, aún así no creyeron los judíos y siguen esperando. Correcto, correcto. Ahora, los seguidores de Yeshua hablaban en arameo. Jamás tendrían la habilidad de escribir en griego, con costos sabían leer o escribir. Eran pescadores, gente pobre, gente sin educación. Es como que yo agarre, como te decía, voy a escribir un Nuevo Testamento en italiano, donde no sé ni una palabra en italiano, solamente sé inglés y español. ¿Me entienden ustedes cómo es que no puede ser posible que Mateo, Juan, Marcos y Lucas fueron los autores de los 4 evangelios? Comenzando por ahí. Entonces, lo que los judíos esperan es a Jehová de los ejércitos regresar. Y ahí es donde está el acomodado, el arrebatamiento o la segunda venida, ¿verdad? Sí se debe observar detenidamente que hay pistas de quiénes fueron los que escribieron los evangelios dentro de los mismos.
Se ve que en el Nuevo Testamento los autores anónimos hablan de no obedecer la ley judía, sino someterse a Roma y sus leyes. Eso era lo que le convenía a Roma, ¿verdad? Pero ¿por qué persiguieron a los cristianos? Pues fue ahí donde se dieron cuenta del movimiento mesiánico. Ese es el movimiento mesiánico. Y lo que dijeron los emperadores, ¿quieren un Mesías? Démosle un Mesías. Eso fue lo que dijeron los emperadores romanos. Ok, entonces vamos a crear un Mesías, un Jesucristo. Un Mesías, pero lo vamos a hacer a nuestra manera. Y utilizaron a la aristocracia judía, a los que son en realidad sacerdotes y escribas capturados en estas guerras, en la guerra de Gadara, en la guerra contra Galilea y en la guerra de Jerusalén. Ellos son rehenes de guerra. Entonces, estos fueron los que utilizaron para hacer este Nuevo Testamento. Entonces, esto calza perfectamente bien con propaganda romana. Y luego se da una apariencia de un Jesús pacífico que anda de aldea en aldea, hablando con pescadores, con granjeros, donde en realidad esa zona era un sitio de guerra. Entonces, lo que se refleja en el Nuevo Testamento no es cierto. Es demasiado, si se le puede decir, es una utopía, si se dan cuenta. Entonces, donde en realidad esa zona era un sitio de guerra, Galilea, Jerusalén, Judea estaba en guerra. Y es preciso preguntarse, ¿por qué es que los evangelios no representaron nada de eso? Todos lo tenían bien montado. Con eso de darle al César lo que es del César, es interés de Roma, según la agenda política de Roma. Obviamente está hablando de dinero. ¿Y a quién le beneficia esto sino a Roma? Es obvio. Todo lo que se observa es que los evangelios son a favor de Roma y pone a los judíos como los malos de la historia. Y la gente de hoy no es consciente que en estos tiempos es la guerra de Roma contra los judíos. ¿No se están dando cuenta ustedes que los evangelios son literatura antisemita? Exacto. Y verás que en lugar de ser romanos los malos, son los judíos que parecen ser malos de la historia. Es interesante observar cómo los evangelios ponen a los judíos y no a los romanos en oposición a Jesús y sus discípulos. Esos son claves que muestran en realidad quiénes son los verdaderos autores de los 4 evangelios. Los evangelios están escritos por personas que están entrenadas en cuanto al judaísmo y la cultura hebrea, pero con valores e intereses romanos. Son los romanos que quieren promover el antisemitismo. Por eso ponen en los evangelios que fueron los judíos quienes provocaron la muerte de Jesucristo para promover su agenda política romana. Esa es la agenda romana en aquel entonces. Y esto concuerda mucho con el libro de Flavio Josefo, que glorifica a los césares de este entonces. Y la razón por qué Flavio Josefo hacía eso era porque lo iba a matar si no lo hacía. Lo mismo le sucedió a Jerónimo. Y he mostrado evidencias de eso ya en el pasado. No podemos seguir siendo ignorantes. Bueno, y seguimos. La historia de Yeshua o Jesús verdadero se lleva a cabo muchas décadas antes del periodo de la dinastía de los Flavios. Jesús, del 1 a 33 después de Cristo, y los Flavios llegaron hasta el 69 años después de Cristo y gobernaron del año 69 al año 96 después de Cristo. ¿Por qué será que los Flavios crean un Mesías hebreo, verdad? No es ni siquiera de su propia era, sino son 70 años después que ellos crean esto. Los evangelios son precisamente 40 años después de Jesús. El ministerio de Jesús comenzó de entre el año primero hasta el año 30 o 33, o sea, 40 años antes de la destrucción del templo judío. O sea, que eso sucedió 70 años después de Cristo. Entonces, el ministerio de Jesucristo terminó 3 años después, o sea, 40 años, haciendo cálculos de números antes de la destrucción del templo, pero esto sucede en los tiempos de las Pascuas, 33 años después de Cristo. 40 años antes del fin de la guerra romana judía con la muy famosa batalla de Masada. Los evangelios están apuntando hacia el tiempo que
Poncio Pilato regía entre el año 26 a 36 después de Cristo, ¿verdad? O sea, durante el tiempo del mandato Julio Claudino, que son los enemigos de los Flavios. Entonces los Flavios están echándole la culpa al mandato Julio Claudino. Es una técnica de los Flavios, o sea, que mueven todo esto a un periodo de sus enemigos. La dinastía Julio-Claudiana. Los historiadores buscan los orígenes de la Biblia en ese periodo y no encuentran nada. No encuentran nada porque fueron los Flavios que crearon todo esto. Muchos quieren asociar esto con la destrucción del templo, pero los papiros fueron escritos después de tal suceso, después del cambio de dinastía. ¿Ok? Es por eso que muchas profecías escritas en los evangelios se hicieron realidad. Por eso es que dicen, oh, es que la Biblia dice la verdad y es la absoluta palabra de Dios, pero no se están dando cuenta que las profecías que están en el Nuevo Testamento están ahí porque los 4 evangelios fueron escritos 70 años después de Cristo. ¿Cómo iban a fallar las profecías ahí? Si ya había sucedido, lo único que hicieron fue acomodarlo. Eso está tremendo. Ahora, es por eso que muchas profecías escritas en los evangelios se hicieron realidad. Y la intención de la creación de los evangelios es que se adora al César por medio de un falso Mesías como propaganda de una agenda romana. Esto era una manera de lograr que los judíos adoraran al César por medio de un falso Mesías. ¿De dónde es que se salió ese Jesucristo romano? Veamos, en griego, Jesús significa Salvador o salvación. Cristo significa Mesías. ¿No le parece a usted muy raro nombrar a un niño con ese nombre? ¿No le parece? ¿No se ha cuestionado usted eso? Imagínese, Jesucristo. ¿Sí? El rey David fue visto como un Cristo. Y los oídos de los judíos ya estaban entrenados para esto. ¿De dónde es que salen con el personaje Jesucristo? ¿Y de dónde está la evidencia de ello? No hay evidencia del tal Jesucristo. No la hay. Sin embargo, la evidencia histórica de Yeshua fue removida de los 4 evangelios, solamente se dejaron secuelas para que el Nuevo Testamento fuera creíble. Entonces, me voy a estudiar un poco acerca del Jesús histórico versus el Jesús de la fe. Supuestamente surge la idea que toda esta información ha sido disponible, pero no hay nada más falso que eso. No es cierto. Parece, pero no. Lo raro es que no existe ninguna biografía o material en sí en cuanto a Jesucristo. Es más, no hay ninguna descripción física en los 4 evangelios de cómo era que Jesucristo lucía, cómo era. ¿Usted no se ha dado cuenta que en los 4 evangelios, ninguno de los 4 evangelios dicen, era un hombre alto, con pelo negro, pelo largo, pelón, con barba, nada de eso? Ahora, vea qué interesante. No hay ninguna descripción física de cómo era Jesús en los evangelios. Lo que ves en los evangelios es como una composición de creencias por parte de las expectativas de los líderes mesiánicos de ese tiempo. ¿Verdad? Me acabé ya el primer rollo. Desde antes de la creación de la misma, se puede notar cómo se copian anécdotas del Antiguo Testamento para crear el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Lucas 6:31, y así como queréis que los hombres os hagan, haced con ellos de la misma manera, salió de la Torá y de Confucio. Mucho de lo que el Nuevo Testamento relata se sacó del estoicismo romano. El estoicismo es la rama de la filosofía y ética de los Flavios. Si se logra crear una nueva religión que incluye la filosofía de una dinastía como los Flavios, sería en realidad brillante y eficiente para los intereses de esa familia y para los intereses de Roma. Observemos bien cómo la historia de Jesús en los evangelios está llena de todo tipo de anécdota pagano. Para este entonces hay 2 tipos de cristianos. Se encuentran los gnósticos y se encuentran los literarios. Los literarios son los que después se hacen la Iglesia Romana Católica, en donde los gnósticos ven todo de manera alegórica. No creen que el Cristo va a venir literalmente o va a regresar literalmente, es de una manera alegórica. Ahora,
en realidad son los ganadores poderosos los que escriben la historia, y los libros de historia han sido escritos por los mitraístas, adoradores de la diosa Mitra. Fueron los mitraístas que persiguieron el movimiento mesiánico y los primeros cristianos discípulos. Eso de que denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, cae como anillo al dedo a los mitraístas en poder. Todo de repente tiene que ser aprobado por los obispos y la iglesia. Es perfecto. Ahora, les he dado ahorita casi dos cuadernos de material que he estudiado y que he redactado por mí misma. Y esto usted lo va a encontrar en los libros de historia. Usted esto lo va a encontrar, vaya, búsquelo, no me crea solamente a mí. Yo voy a seguir dándole mucho más información en cuanto a esto. Para el próximo programa que voy a hacer, quiero hablar acerca del Hijo del Hombre. Quiero hablar acerca de lo que es en realidad la diferencia entre lo que es que, si usted se da cuenta, los autores del Nuevo Testamento, todo eso fue dirigido por los romanos. Y lo que ellos querían hacer era lograr canonizar, hacer santos, poner a los emperadores como santos, y sí lo lograron, de modo que hasta hoy en día en la Iglesia Católica tienen ídolos, tienen santos, y son estos emperadores, que en realidad usted tiene que darse cuenta que lo que es el cristianismo es la mezcla entre judaísmo y paganismo. Y es de suma importancia que usted se dé cuenta que en los tiempos donde se escribió el Nuevo Testamento era justamente el tiempo de guerra entre Roma y los judíos. La Torá muestra un Dios, Jehová de los ejércitos, destructor, mientras que el Nuevo Testamento lo que muestra es un Dios de amor. Y lo interesante es que los mismos sátrapas romanos hablan de un Dios, ¿verdad?, que fue en realidad inspirado por la vida de Yeshua. Yeshua viene y se nos presenta y nos dice que Él es el Mesías y que tenemos que amar y orar por nuestros enemigos. Cosas de ese tipo, ¿verdad? Que no tiene absolutamente nada que ver con la Torá, y sirvió como pretexto para la agenda romana, es escribir o crear el Nuevo Testamento. Yo quiero que usted sea un poquito más analítico. Yo creo que es tiempo que ya usted se tome su tiempo en ver, pensar, meditar, si genuinamente fueron los discípulos de Yeshua que escribieron los 4 evangelios. Porque no calza. Primero, los seguidores de Jesucristo, los seguidores de Yeshua hablaban arameo, ¿verdad? Quizás un poco de hebreo, pero nada que ver con el griego. Y los originales de los evangelios no son en hebreo, no son en arameo, son en realidad griegos. Así que comencemos a hacer ese análisis. Mi problema personal con mi familia no tiene absolutamente nada que ver con el proceso de descubrimiento en el cual nos encontramos ahorita. Yo no quiero que se confundan más en cuanto a esto. Yo no creo que es justo que me minimicen simplemente el problema familiar que yo tengo. Yo soy un ser mucho más grande que eso. Obviamente yo tengo muchas cosas que dar y yo me especializo en otras cosas, no solamente en denunciar la falsedad. Ahora, esto es muy delicado. Esto es muy delicado porque esto quiere decir que lo que han estado enseñando los líderes religiosos por 2000 años es mentira. Mucho es mentira, mucho es doctrina de hombre, mucho es doctrina romana. Y la única manera que nosotros podemos ver la verdad o perseguir la verdad nuestra es por medio de lo que ha sido escrito en nuestro corazón por el Dios vivo. Esa es la verdadera Torá, lo que no se puede alterar, lo que está en el corazón de nosotros. Así que les dejo esta enseñanza, dejo este material, porque pues yo no estoy cruzada de manos simplemente quejándome de los problemas familiares que tengo. No, yo estudio, yo leo otros libros, yo quiero saber los originales de la Biblia, yo quiero saber la verdad. Yo no sé si a usted le pasa lo mismo. Creo que es una injusticia minimizarme simplemente por el problema familiar que yo tengo, que por cierto lo voy dejando atrás poco a poco, porque hay cosas mucho más importantes que el pleito familiar que yo tengo. Es, por ejemplo, descubrir la verdad que se encuentra en los evangelios. Esto no quiere decir
que los evangelios, teniendo autores anónimos, no dicen la verdad. Hay mucha verdad dentro de la Biblia, hay mucha verdad dentro de la Torá, hay mucha verdad dentro del Nuevo Testamento, pero usted tiene que poner la prueba en su corazón, porque acuérdese, nosotros fuimos enseñados en el Padre, dentro de nosotros se encuentra la verdad, tenemos que comenzar a comparar lo que está en las Escrituras junto con lo que ya está escrito en nuestro corazón. Que tengan una excelente noche, recuerden que es el Espíritu de verdad o el Espíritu Santo que nos llevará hacia toda verdad. No tenga temor alguno por no cumplir con ritos o fundamentalismo, porque los judíos eran fundamentalistas. Y eso sí, le urjo con amor que se salga del judaísmo, que no caiga usted envuelto en el judaísmo, porque el judaísmo es en realidad la creación de un Dios sátrapa, de un Dios que no es nuestro Dios, de un Dios Jehová de los ejércitos, de un Yahweh. Yahweh, comenzando por el hecho de que le ponen nombre a Dios. Dios no tiene nombre. ¿Quién le va a poner nombre a Dios? Si se le pone nombre a Dios, quiere decir que hubo otro mayor que Dios para ponerle el nombre. Dios no es hombre ni hijo de hombre. Dios no es religión. Usted tiene que darse cuenta que los que se autoproclamaron el pueblo escogido de Dios fueron los hebreos. Se sabe, ¿verdad? Por la historia, por lo que es el Midrash y todas estas cosas, que hubieron 7 pueblos a los cuales Jehová fue a pedir que fuera su pueblo y dijeron que no. ¿Por qué? Porque sabía muy bien que el que aceptaba el reto de que Jehová fuera su Dios iban a sufrir lo que ha sufrido el pueblo judío, ¿verdad? Éxodos, han sido exiliados, han habido holocaustos, han habido genocidios, y ese era el precio que el pueblo judío tenía que pagar para que Jehová o Yahweh fuera su Dios. Y eso es lo que la gente no entiende. Así que, ¿por qué volver a eso? ¿Por qué usted se quiere subyugar? ¿Por qué usted quiere volver a un pacto que fue ineficiente, que nada hizo perfecto? Entonces, analicemos estas cosas detenidamente. Ahora que es fin de año, que estás en tu casa con tus seres queridos y todo, analízalo, piénsalo, piensa en realidad, haz estas preguntas que te estoy haciendo. Te va a ayudar de mucho utilizar tu masa gris. Te va a ayudar de mucho razonar en estas cosas y descubrir. No permitas que lo que yo te estoy diciendo te influencie. Ve y descúbrelo por ti mismo. Sé responsable de lo que tú crees. Ve y haz las preguntas adecuadas y ve a averiguar quiénes son los Flavios, quiénes son los Alexanders y quiénes son los Herodes, para que te des cuenta por qué el Nuevo Testamento era necesario crearlo y que a beneficio de quién. Espero que tengan muy buenas noches, te cuides mucho y comparte este video con tus amigos que en realidad están buscando la verdad, para animarlos y inspirarlos a que busquen y investiguen. Muy buenas noches, los quiero mucho, cuídense y tengan un feliz año 2019.